Se suponía que no debía estar en casa, pero en cuanto Jacob Ellison abrió la puerta, la oyó. Una risa salvaje, real, viva. Entonces, una voz lo detuvo en seco. Arriba, mami. Dobló la esquina, y lo que vio en ese suelo de mármol pulido lo destrozó. Jacob Ellison había conquistado Wall Street, construido imperios, calculado cada trato con precisión, pero el colapso que se llevó a su esposa. Ningún poder lo preparó para eso. Se convirtió en una sombra en su propia casa. Un multimillonario rodeado de silencio. Abandonado con 3 hijos idénticos, Henry, Leo y Oliver, todos menores de 3 años, esperando a una madre que nunca regresaría. Intentó arreglarlo de la única manera que sabía: control. Contrató chefs, seguridad, niñeras con rones impecables. La mansión relucía, pero los niños se callaron. Sus vocecitas se desvanecieron. Su risa sepultada con ella. Jacob susurró: hago lo que puedo. Pero en el fondo, sabía que no estaba allí. Entonces llegó un jueves. Lluvia en las ventanas, una reunión cancelada, una extraña necesidad de irse temprano a casa. Abrió la puerta y todo cambió. Allí, en medio de la sala, la criada, Elizabeth Davis, estaba a gatas. Sus hijos la montaban como un pony, riendo tan fuerte que las paredes temblaban. Y uno de ellos lo miró a los ojos y la llamó mamá. Jacob no habló. No pudo. Porque en ese momento absurdo, hermoso y demoledor, se dio cuenta de que algo había regresado a su casa, algo que no había oído en meses. Alegría. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde dónde lo estás viendo. Espero que esta historia te recuerde que la bondad más pura a menudo se cuela silenciosamente y lo cambia todo. La finca Ellison se extendía por 4 hectáreas de impecable perfección, paredes de cristal, suelo radiante, un chef privado y, sin embargo, nada de calor. En las semanas posteriores al funeral de Mallory, Jacob se movía por la mansión como un fantasma con traje a medida. Asistía a reuniones, firmaba acuerdos, comía solo. Por la noche, se quedaba de pie frente a la puerta del niño, con la mano apoyada en el picaporte, escuchando, esperando algún sonido. Pero no había nada. Ni una risa, ni un llanto. Solo 3 niños pequeños durmiendo en silencio, demasiado pesados para su edad. Henry se aferraba a su manta como a un salvavidas. Leo dejó de hacer preguntas. Y Oliver empezó a hablar con las paredes. Jacob se dijo a sí mismo que esto era dolor, que pasaría. Así que hizo lo que tenía sentido para él. Lo logró. Contrató más personal, niñeras con títulos en psicología infantil. Todas llegaban pulcras y serenas, prometiendo resultados rutinarios y disciplina. Codificaron los planes de comida por colores, programaron las siestas, etiquetaron los contenedores de juguetes, pero seguían sin reírse. Jacob vio a sus hijos desvanecerse en tiempo real. No se portaron mal. No hicieron berrinches. Simplemente dejaron de brillar. La casa estaba impecable. Los niños estaban bañados y alimentados, pero parecía que alguien les había vaciado el alma. Entonces llegó el día en que una de las niñeras estalló. Henry había derramado su jugo, apenas una salpicadura en el suelo, pero su voz sonó como un látigo. ¿Qué te pasa? Limpialo. Jacob llegó justo a tiempo para ver a Leo estremecerse, y algo dentro de él se encendió como fuego. No alzó la voz. No le hizo falta. Simplemente la miró a los ojos y dijo: «Sal de aquí». Ella intentó explicarse. Él no escuchó. Al anochecer, ella se había ido. Él mismo arropó a los niños esa noche. No lo miraron. No hablaron. Pero los 3 le tomaron las manos mientras él se tapaba con la manta. Jacob se quedó sentado en el pasillo mucho después de que se durmieran, con la mirada perdida, oyéndolo todo. El silencio no era pacífico. Era un castigo. Apoyó la cabeza en la pared, con el mármol frío a sus espaldas, y susurró las palabras que llevaba semanas en su pecho. No puedo perderlos también. La lluvia acababa de empezar cuando el chofer de Jacob llegó a la urbanización. Se suponía que debía estar en Midtown. Una reunión de la junta directiva, una llamada de adquisición, pero algo no le cuadraba. No podía explicarlo. Simplemente le dijo al conductor: «Llévame a casa». Para cuando cruzó la puerta principal, su chaqueta estaba húmeda y su teléfono vibraba con llamadas perdidas.
Esperaba lo habitual: pasillos silenciosos, pasos suaves, una casa que funcionaba como una máquina de lujo. Pero al pasar por el recibidor, un sonido agudo lo detuvo. No era una risa, ni un juego, sino una voz tensa, fría, furiosa. La siguió. El trillizo estaba en el centro de la sala, con las espaldas encorvadas y los hombros rígidos. Un jarrón roto yacía en el suelo, con fragmentos de porcelana esparcidos como cristales rotos. Y la niñera se alzaba sobre ellos, con el dedo apuntando como un arma. ¿Crees que es una broma, siseó? Ustedes, chicos, no hacen más que destruir. ¿Creen que ser ricos los hace especiales? Oliver retrocedió un paso. Leo susurró: no era nuestra intención. Pero ella no escuchaba. Jacob estaba a 2 pasos, una palabra. Basta. Su voz resonó por la habitación, haciendo temblar más que las paredes. La niñera se dio la vuelta, palideciendo. Señor, me voy, pero ellos dijeron que me fuera. Las palabras se le ahogaron en la garganta. No empacó. Simplemente se fue. La puerta se cerró de golpe. El silencio regresó. Jacob se quedó quieto, mirando a sus hijos. 3 rostros idénticos, pálidos y temblorosos. Ninguno lloró. Ninguno se movió. Simplemente lo miraron, sin saber si él también estaba a punto de irse. Cayó sobre una rodilla y les tomó las manos. Se acercaron lentamente. Henry se apoyó en su pecho. Leo se sonó la nariz. Oliver susurró: lo sentimos, papá. Jacob tragó saliva con dificultad. No, dijo en voz baja. Soy yo quien lo siente. Esa noche la casa estaba más silenciosa que de costumbre, pero no por miedo, sino por agotamiento. El dolor había vaciado cada rincón, y por primera vez, Jacob lo vio con claridad. Suelos limpios, rutinas perfectas. Pero sus hijos se desmoronaban por dentro. Se quedó afuera de su habitación después de la hora de dormir, con la mano en la puerta. No la abrió. Simplemente se quedó allí, congelado, desfalleciendo, escuchando la quietud que ya no podía ignorar. Abajo. Se sirvió una bebida que no tocó. El hielo se derritió antes de que se moviera. A medianoche, lo supo. No se trataba de encontrar a alguien para administrar la casa. Se trataba de alguien que pudiera ver lo que se había perdido. Alguien que pudiera ayudarlo a recuperarlos. A la mañana siguiente, Jacob se sentó solo en la larga mesa del comedor, sin tocar el café, con el portátil abierto. Pero su mente estaba en otra parte. Había despedido a 5 niñeras en 3 meses. Todas habían venido altamente recomendadas. Todas habían fallado. Ya no buscaba un currículum. Buscaba algo más. Simplemente no sabía qué. Esa tarde, las entrevistas comenzaron de nuevo. Una por una, se sentaron frente a él en la biblioteca. Trajes impecables, apretones de manos firmes, respuestas pulidas. Me especializo en desarrollo infantil temprano. He trabajado con familias de alto perfil. Creo en la estructura, los límites, la rutina. Jacob asintió, sonrió, los despidió. Sus palabras eran correctas, su presencia. En la sala de juegos, los trillizos estaban sentados en silencio con sus bloques. Leo apretaba un peluche contra su pecho. Oliver trazaba círculos en la alfombra. Henry miraba por la ventana, esperando a alguien que no iba a volver. Para la 4ª entrevista, Jacob ya había dejado de escuchar. Se reclinó en su silla, frotándose las sienes. Su paciencia se estaba agotando hasta que sintió un pequeño tirón en su manga. Leo. El niño no dijo nada, solo señaló. En el rincón más alejado, casi oculta detrás de un perchero, estaba una mujer con un sencillo uniforme azul. Sin portapapeles, sin traje, sin sonrisa de práctica, solo ojos amables, manos cruzadas frente a ella y el tipo de quietud que no provenía del miedo, sino de la suavidad. Jacob parpadeó. ¿Quién eres? Ella dudó. Elizabeth, yo. Solo soy una de las criadas, señor. No lo era. ¿Por qué estás aquí? Me pidieron que trajera agua para el invitado. Miró a la niñera que estaba siendo entrevistada. Pero me quedé solo un momento. Jacob entrecerró los ojos. ¿Te quedaste a ver la entrevista? No, señor. Me quedé porque tu hijo parecía asustado. Jacob se giró.
Leo se había acercado a ella sin decir palabra. Sus deditos buscaban el dobladillo de su delantal. Elizabeth se arrodilló a su lado. Sin pedir permiso, sin pronunciar un solo discurso, solo presencia. La sala se quedó en silencio. Jacob la observó. Sin título universitario, sin temas de conversación, solo una fuerza silenciosa que apaciguó el ambiente a su alrededor. ¿Por qué trabajas aquí?, preguntó. Ella levantó la vista. Su voz era suave pero firme. Porque los niños no necesitan perfección. Necesitan sentirse seguros y vistos. Leo no le soltó la mano. Y Jacob, por razones que aún no entendía, dijo 3 palabras sin pensar. Empiezas mañana. Elizabeth llegó antes del amanecer. Sin entrada imponente, sin pasos seguros, solo pasos suaves, un uniforme impecable y una calma que pareció apaciguar el ambiente al pasar. No se anunció. No pidió indicaciones. Simplemente empezó a doblar calcetines diminutos junto a la ventana del lavadero, a recoger piezas de rompecabezas que habían quedado debajo del sofá, a tararear una melodía lenta mientras apilaba platos en la cocina. Los niños la notaron primero. Oliver se asomaba por las esquinas para verla tararear. Henry la seguía en silencio de habitación en habitación, y Leo, que ya casi no hablaba, se sentaba a su lado mientras doblaba toallas solo para estar cerca de su calor. No intentaba entretenerlos. No usaba juguetes ni dibujos animados. Les daba algo que no habían tenido en meses. Regalos discretos. A la hora del almuerzo, se arrodillaba junto a sus sillas para preguntarles si querían más fruta, no por obligación, sino por cuidado. A la hora de la siesta, no les leía un cuento. Simplemente se sentaba fuera de la puerta hasta que el último suspiro se dormía. Y cuando Jacob llegó a casa esa noche, encontró la casa exactamente como la había dejado. Pero algo era diferente, más ligero. Pasó por la cocina y vio 3 dibujos de crayones pegados torcidamente al refrigerador. Pasó por la escalera y notó un rastro de zapatitos desprendidos en ángulos extraños. Nada de eso era desordenado. Estaba habitado. Se detuvo fuera del cuarto de juegos. Dentro, los niños estaban sentados en el suelo construyendo torres de bloques desiguales. Elizabeth estaba sentada entre ellos, con las piernas cruzadas y los ojos a la altura de ellos, asintiendo pensativamente mientras Leo explicaba la altura de su torre. No estaba actuando. No intentaba impresionarlo. Ni siquiera sabía que él la estaba mirando. Jacob retrocedió en silencio, inquieto por lo desconocido que le resultaba algo tan simple. Esa noche, justo antes de acostarse, Henry susurró en la oscuridad, «La señorita Lizzie nos hizo reír hoy». Jacob se quedó paralizado en el pasillo. Hacía semanas que no oía esa palabra, reír. No dijo nada. No entró. Simplemente cerró los ojos y escuchó. Empezó con algo pequeño. Una risita tras una puerta entreabierta. Un rastro de migas de galleta desde la cocina hasta las escaleras. Una pequeña huella de mano manchada en la ventana cerca del jardín. Cosas que Jacob no había visto en meses. Cosas que no se había dado cuenta de que echaba de menos. La casa no cambió de la noche a la mañana, pero el aire sí. Los chicos empezaron a moverse de otra manera, menos como sombras, más como niños. Henry bailó descalzo en el pasillo una mañana. Oliver construyó un castillo con almohadas y exigió que Elizabeth lo coronara rey. Y Leo, el tranquilo y observador Leo, empezó a tararear de nuevo. No con música, sino con vida. Jacob se dio cuenta. Los oyó reír durante el almuerzo e hizo una pausa a mitad de la conversación. Los vio coloreando con Elizabeth en el solario y se encontró allí de pie, observando en silencio desde el pasillo, pero no se unió. Todavía no. Algo lo detenía. Tal vez era miedo, culpa o la profunda sensación inquietante de que esa calidez era temporal, demasiado frágil para confiar. Empezó a revisar las cámaras de seguridad después del trabajo solo para ver cómo iban las cosas. Observó a Elizabeth agacharse a su altura, escuchar sin prisas, abrazar sin dudar. No había trucos, ni espectáculos, solo amabilidad, constante y silenciosa. Aún así, la duda se colaba a altas horas de la noche. ¿Era real o solo estaba haciendo lo que todos hacían, fingiendo, esperando el ascenso? Había confiado antes y había sido defraudado. Sus hijos no podían permitirse otro error.
No dejaría que se encariñaran con alguien que podría desaparecer. Pero algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar. La mansión se sentía más cálida, habitada, llena de vida. Ahora había señales de caos. Bloques bajo el sofá, manchas de jugo en la encimera, un zapato perdido que nadie podía encontrar. Pero no era desorden. Era una prueba. Esa alegría había empezado a abrirse. Camino de vuelta. Y Jacob, a su pesar, sentía un crujido en el pecho cada vez que los oía reír sin pedir permiso. Una noche, estuvo fuera del cuarto de juegos, escuchando a Elizabeth leer en voz alta. Los niños estaban arropados en puffs, con los ojos abiertos y las caras radiantes. Su voz subía y bajaba suavemente como si no estuviera contando solo una historia. Estaba construyendo un mundo para que vivieran. Jacob se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada cansada. Pero no se fue porque, entre vueltas de página y vados de almohadas, una parte de él también comenzaba a despertar. El miércoles empezó como cualquier otro. Conferencias telefónicas, actualizaciones del mercado, un almuerzo en la sala de juntas. Jacob no percibió el sabor, pero algo no encajaba. Una punzada en el pecho que no supo identificar. A las 2 de la tarde, canceló su última reunión. Llévame a casa, le dijo a su chofer. El sol aún estaba alto cuando se abrieron las puertas de Ellison. Nadie lo esperaba. Cruzó la puerta principal en silencio, aflojándose la corbata al entrar. No oyó silencio. Oyó risas, no risas educadas, no risas contenidas, sino una alegría fuerte, salvaje y sin filtros. Resonó por el pasillo, intenso y vivo, el tipo de sonido que la casa no había conocido en meses, curioso, tal vez incluso nervioso. Jacob lo siguió hacia la sala de estar. Lo que vio lo detuvo en seco. Elizabeth a cuatro patas, gateando por el suelo pulido con su uniforme azul, el delantal ondeando tras ella como una capa. Sus 3 hijos se aferraban a su espalda, Henry la agarraba por los hombros, Leo riendo con la boca abierta, Oliver saltando detrás de ellos. ¡Arriba, mami! Uno de ellos gritó, con la mano como una cuerda de saltar apretada en el puño. Jacob se quedó paralizado, maletín en mano, con el corazón en un puño. Debería haber estado enojado. Debería haber dicho algo. Pero solo pudo mirar fijamente. Porque sus hijos, sus chicos, que no habían sonreído en meses, estaban radiantes. Elizabeth tenía las mejillas sonrojadas, el pelo resbalándose del moño, la risa brotando de sus labios como si perteneciera a ellos. Levantó la vista. En cuanto lo vio, todo cambió. Dejó de gatear. La alegría desapareció de su rostro. Se puso de pie a toda prisa, sacudiéndose el uniforme con manos temblorosas. Lo siento mucho, señor, tartamudeó. Me lo pidieron. No fue mi intención. Me detendré. No quise pasarme de la raya. Retrocedió, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Los chicos también se giraron, sonriendo hasta que vieron a su padre. Y entonces Henry dio un paso al frente. Papá, dijo sin aliento. ¿Tú también quieres ser el caballo? Jacob no respondió. Al principio no. Dejó caer el maletín, sus rodillas tocaron el suelo y, antes de pensarlo demasiado, lo dijo. Solo si me voy rápido. La habitación se llenó de risas mientras los chicos lo rodeaban, trepando, tirando, riendo. Soltó un no estridente y ridículo, arrastrándose tras ellos por la alfombra, con la corbata arrastrándose como una lluvia. Elizabeth se quedó paralizada en un rincón, con los ojos abiertos, las lágrimas acumulándose en los bordes, porque por primera vez desde que había entrado en esa casa, él no jugaba para los chicos. Jugaba para sí mismo. La risa persistió mucho después de que terminara el juego. Había almohadas esparcidas por el suelo. Los chicos se desplomaron en una maraña de extremidades y risas, sonrojados y sin aliento. Jacob se sentó sobre sus talones, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado por una razón que no tenía nada que ver con el gateo. Elizabeth se quedó paralizada cerca de la puerta. No se había movido desde que él se unió a ellos. Sus manos aún aferraban el dobladillo de su delantal, con los nudillos blancos. No había lágrimas, pero brillaban, ahí mismo, esperando. Cuando los chicos finalmente salieron corriendo a buscar jugos y dibujos animados, la habitación volvió a quedar en silencio.
Solo ellos dos ahora. Jacob se levantó lentamente, se alisó la camisa y se aclaró la garganta como si eso fuera a aclarar el ambiente. No quise interrumpir, dijo. Elizabeth negó con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. No lo hiciste. Debería haberme detenido cuando me lo pidieron. No fue profesional. Su voz era apenas un susurro. No me contrataron para jugar. Simplemente no quería que lo sintieran. Hizo una pausa, se quedó sin palabras, lo intentó de nuevo. Necesitaban reír. Jacob la miró. Realmente la miró. No había defensa en sus ojos, ninguna actuación, solo alguien que pensaba que estaba a punto de ser despedida por hacer algo amable. ¿Pensaste que te iba a despedir? No respondió, pero su silencio fue suficiente. Dio un paso adelante lentamente y luego se detuvo a unos pocos metros de distancia. Te llamaban mami, dijo en voz baja. Elizabeth parpadeó. Las lágrimas finalmente cayeron. No se lo pedí, susurró. Nunca lo haría. Lo sé, dijo, interrumpiéndola con suavidad. Sé que no lo hiciste. Miró hacia el pasillo donde la risa de la trilliza se desvanecía en otra habitación, luego volvió a mirarla. No he oído ese sonido en esta casa desde entonces. Malerie, el nombre casi se le atragantó. Elizabeth bajó la mirada. No hice mucho, dijo en voz baja. Solo necesitaban que alguien los viera. Jacob asintió apenas. Ellos también te ven a ti. Ella lo miró por primera vez, y en ese largo y pesado momento, ninguno de los dos dijo lo que les oprimía el corazón, porque lo que fuera que acababa de pasar en esa sala, no era pequeño, y no había terminado. Esa noche, la mansión estaba inusualmente silenciosa. No hacía frío, solo silencio. El tipo de silencio que llega después de que algo sagrado se ha abierto. Jacob no volvió al trabajo. Se quedó. Cena. Llegaba tarde. Los chicos no se dieron cuenta. Se sentaron en la encimera de la cocina a cenar panqueques. Idea de Elizabeth. Chispas de chocolate, platos desordenados, sirope por todas partes. Se rieron con cada bocado. Jacob observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, sin hablar, solo observando. Después del baño, Elizabeth envolvió a cada niño en toallas como si fueran pequeños burritos. Les besó la frente, les leyó un cuento y atenuó las luces. Jacob entró para cubrirlos con las mantas. Henry susurró, ¿puede la señorita Lizzie quedarse para siempre? Leo y Oliver asintieron soñolientos en la oscuridad. Jacob no respondió. Simplemente miró al otro lado de la habitación donde Elizabeth permanecía en silencio, sin saber si debía quedarse un momento más. Más tarde, abajo, estaba en la cocina, fregando una encimera que ya estaba limpia, con la mirada fija y los hombros tensos. Jacob entró en silencio. Sin corbata, sin chaqueta, solo él. Ella se enderezó al acercarse. Si quieres que me vaya, dijo. Lo entiendo. Él negó con la cabeza. No te irás a ninguna parte. Elizabeth parpadeó. Insegura. Les diste algo que no podía, continuó. Un lugar seguro, una razón para sonreír de nuevo. Los trajiste de vuelta. Intentó hablar, intentó desviarlo con modestia, pero él levantó una mano, deteniéndola con suavidad. Y tal vez, dijo en voz baja, también trajiste algo de vuelta a mí. Sus labios se separaron, pero no salieron las palabras. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero esta vez no las apartó. Ya no eres solo la criada, Elizabeth. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y deslizó un pequeño sobre por el mostrador. Ella lo abrió. Dentro, un nuevo título, directora de atención familiar, y debajo, su propio horario de oficina, salario, todo oficial. Te quiero aquí, dijo, por ellos y por este hogar. Le temblaban las manos. No tienes que hacer esto. Yo sí, dijo con firmeza. Y quiero, asintió lentamente, la emoción creciendo tras su compostura. Entonces la voz de Leo resonó desde arriba. Papá. Señorita Lizzie. Jacob sonrió. Vamos. Subieron las escaleras juntos, paso a paso, para la primera vez, no como jefe y empleado, sino como dos personas sosteniendo algo roto. Y desde el pasillo, antes incluso de que se abriera la puerta, lo oyeron. Tres vocecitas riendo en la oscuridad.
La mansión Ellison no cambiaba por fuera. Las puertas seguían abriéndose con un código. Las lámparas de araña aún reflejaban la luz de la mañana, pero en el interior algo había cambiado. El silencio había desaparecido. En su lugar, caos, color, vida. Fuertes de almohadas se extendían desde la sala hasta el pasillo. Pinturas hechas a mano abarrotaban el refrigerador. Los zapatos desaparecían a diario, y el chef había aprendido a hacer panqueques con forma de dinosaurio, con bordes quemados y todo. Jacob ya no observaba desde la barrera. Leía cuentos de 3 en 3. Se tomaba de la mano en los paseos matutinos al jardín. Se quedaba a desayunar, aunque eso significara manchar sus gemelos con almíbar. Los chicos empezaron a brillar. Henry ahora hacía preguntas, infinitas preguntas imposibles. Leo empezó a hacer chistes que nadie entendía, y Oliver insistía en que lo llamaran Capitán Ollie antes de comer. Elizabeth nunca pedía elogios. Nunca pedía más que los del chico. Felicidad. Pero Jacob se la dio de todos modos. Un aumento, su propia oficina, una foto enmarcada de los niños en su escritorio, dibujada con crayón, torcida y perfecta, y sobre todo, su confianza. Dejó de mirar las cámaras, dejó de cuestionar su risa. Simplemente la dejó entrar. 2 semanas después, Ellison Ventures organizó su picnic anual de la empresa. Trajes y accionistas llenaban el jardín. Jacob llegó tarde con 3 niños de la mano y Elizabeth caminando justo detrás. Apenas habían recorrido 1,5 metros cuando la esposa de un miembro de la junta se inclinó y susurró: «Es la criada la que está jugando a la mancha con ellos». Jacob la oyó. No se inmutó. No apartó la mirada. Sonrió. «Esa no es la criada», dijo. «Esa es la mujer que salvó a mi familia». La mujer se quedó en silencio. Todos lo hicieron porque en ese momento, Jacob Ellison no era un multimillonario. No era un director ejecutivo. Era solo un padre. Presente en toda la casa. Más tarde esa noche, de vuelta en la mansión, Elizabeth se sentó en los escalones traseros viendo a los niños perseguir luciérnagas en el jardín. Jacob se unió a ella en silencio. «Ya no la extrañan tanto», dijo en voz baja. Elizabeth levantó la vista. «¿Mallory?» Él asintió. «Siempre la llevarán en brazos, pero ya no esperan su regreso». No respondió. Solo observó a los niños con ojos dulces. Jacob la miró. «¿Tú les diste eso?» Ella negó con la cabeza. «No», dijo. Solo necesitaban a alguien que no apartara la mirada. Dentro, el reloj dio la medianoche, pero nadie se movió porque la casa que una vez resonó con dolor ahora latía con amor. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía que la eternidad no sonaba tan lejana. Si esta historia te despertó algo, un recuerdo, un sentimiento o incluso un momento de quietud, no te vayas en silencio. En Elevati de Art Stories, compartimos momentos reales que conmueven corazones y abren los ojos. Así que tómate un segundo para suscribirte, dale a me gusta a este video y cuéntanos desde qué lugar del mundo lo estás viendo, porque tu voz podría ser la luz que alguien más está esperando. Hasta la próxima, sé amable, quédate humano, y mantén tu corazón elevado.